A nuestro alrededor hay una especie de arquitectura invisible que, sin que nos demos cuenta, da forma a casi todo lo que hacemos en nuestro día a día. Es una fuerza que a menudo pues damos por sentada, pero que en realidad define nuestras libertades, nuestra seguridad, cómo nos relacionamos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar esa fuerza, el Estado. A ver, ¿qué es el Estado? Es una de esas preguntas que oímos por todas partes, ¿verdad? En las noticias, en clase, pero si nos paramos a pensar, ¿de verdad sabemos lo que significa? Para entender un poco mejor el mundo en el que vivimos, es fundamental que le quitemos las capas a este concepto y veamos qué hay dentro. Vale, vamos directos al grano. En su forma más básica, más simple, el Estado es una organización. Pero, ojo, no es una organización cualquiera. Lo que la hace única, lo que la diferencia de todo lo demás, es que se mueve con una moneda muy, muy particular: el poder político. Y es justo aquí donde la cosa se empieza a poner interesante. Porque para entender de verdad qué es el Estado, primero tenemos que entender cómo funciona esa moneda suya, el poder político. Y que nadie se confunda, no estamos hablando solo de fuerza bruta, ¿eh? Es un sistema muchísimo más complejo y sutil. Básicamente, el poder político es la capacidad de influir en cómo se comportan los demás dentro de una sociedad. Pero claro, para que esto no se convierta en la ley del más fuerte o en una tiranía, ese poder tiene que ejercerse a través de un marco, un sistema de leyes e instituciones que le den legitimidad, que digan, vale, esto es correcto. Esto nos suena a todos, ¿a que sí? Es la clásica división de poderes, un sistema de contrapesos, de checks and balances, que se diseñó precisamente para evitar que todo el poder se acumulara en un solo sitio. El ejecutivo, que administra, el legislativo, que hace las leyes, y el judicial, que juzga si se cumplen. Sobre el papel, vamos, un equilibrio perfecto. Pero claro, ya sabemos que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. A veces esas líneas que separan un poder de otro se vuelven un poco borrosas y ahí es cuando surgen conflictos que ponen a prueba las bases de la democracia. Vamos a ver un ejemplo real para que se entienda mejor. Imaginemos la situación. Un presidente de gobierno declara un estado de emergencia. Vale. Esa decisión tiene que pasar por el filtro de un tribunal que debe comprobar si es constitucional o no. Pues bien, justo antes de que el tribunal tome una decisión, el presidente va y publica este mensaje en redes sociales. Un mensaje que, bueno, va dirigido de forma bastante clara al juez que lleva el caso. Y aquí es donde salta la chispa. La pregunta clave: ¿estamos ante un simple ejercicio de libertad de expresión de un líder político? ¿O es esto una presión, una injerencia en toda regla en un poder, el judicial, que se supone que debe ser independiente? Este dilema es la punta del iceberg de una cuestión mucho más profunda. Este tipo de choques, de tensiones, nos obligan a volver a la pregunta original, la más fundamental de todas. ¿Para qué existe el Estado? ¿Cuál es su propósito? Y a lo largo de la historia del pensamiento han surgido dos grandes respuestas, dos ideas que, en el fondo, están siempre en conflicto. Por un lado, tenemos una visión, digamos, más idealista, como la de Kant, que nos dice que el Estado está ahí para proteger y maximizar nuestra libertad individual. Y por el otro, una visión más realista, la de gente como Hobbes o Maquiavelo, que nos advierte de que sin un Estado fuerte que imponga orden, la sociedad sería un caos, la guerra de todos contra todos. Libertad contra orden. Ese es el gran dilema, la tensión central. Y que nadie piense que esto es solo un debate filosófico para pasar el rato, para nada. Esta tensión entre orden y libertad se hace real, se materializa en cada ley que se discute en el Parlamento, en cada sentencia de un juez. Son decisiones que nos afectan a todos en nuestro día a día. Y esto nos lleva a un terreno que es fascinante. Una de las maneras más claras de ver esta tensión en acción es cuando el Estado decide tratar a diferentes grupos de personas de forma distinta. Y aquí la pregunta del millón es: ¿cuándo está justificado hacer esa distinción? ¿Y cuándo se cruza esa línea, a veces muy fina, y se convierte en discriminación? Vamos con un primer caso. Pensemos en la edad de jubilación. En muchos sitios no es la misma para hombres que para mujeres. Esto se considera una distinción legal, justificada por motivos históricos, sociales, en fin, es una diferencia de trato que en general está aceptada. Ahora vamos a complicarlo un poco. Imaginemos que para intentar corregir la falta histórica de mujeres en política, se propone una lista electoral formada solo por mujeres. La pregunta es inmediata. ¿Es una medida necesaria para alcanzar la igualdad real o es una forma de discriminación, en este caso inversa, contra los hombres? Bueno, la lógica que hay detrás de estas llamadas acciones afirmativas no es discriminar al grupo que históricamente ha tenido ventaja. La idea es justo la contraria: corregir una desigualdad que viene de lejos. Es una distinción que tiene un objetivo muy claro: que la igualdad no sea solo sobre el papel, sino que sea real y efectiva. Y llegamos al último caso, uno que a primera vista parece de pura lógica. Se aprueba una ley por motivos de seguridad para proteger a la gente. ¿Qué problema puede haber con eso, verdad?
Pues vamos a ver que la justificación que se da para una ley es tan importante o incluso más que la propia ley. Y aquí viene lo sorprendente. Resulta que la estadística era cierta, sí, pero la conclusión era totalmente errónea. El problema real no era la altura de las mujeres, era que no se les daba la formación adecuada. Así que la ley, que se suponía que iba a protegerlas, en realidad estaba creando una nueva discriminación basada en una premisa falsa. Vamos, el ejemplo del libro de que correlación no significa causalidad. Vale, después de ver todos estos ejemplos, llegamos a una conclusión que es clave. El Estado no es una solución cerrada, no es una respuesta definitiva. Es más bien una pregunta abierta. No es algo estático, sino un proceso, una negociación constante sobre cómo queremos organizarnos para vivir juntos. En el fondo, la tarea del Estado es como la de un equilibrista. Es un acto de malabarismo constante, un intento de armonizar dos necesidades humanas que son fundamentales y que a veces chocan. Por un lado necesitamos orden para vivir en paz y por otro necesitamos libertad para desarrollarnos como personas. Esta frase la verdad es que resume el desafío a la perfección. Para hacer leyes justas a veces hay que distinguir, pero esas distinciones tienen que ser razonables, tener un propósito legítimo. El peligro, el gran riesgo, es siempre cruzar esa línea tan fina y caer en la discriminación, que es básicamente negar que, en el fondo, todas las personas somos iguales. Y con esto vamos a ir cerrando. La pregunta final que queda en el aire no tiene una respuesta fácil, y quizá esa es la clave, porque en una sociedad democrática la respuesta, al final, la construimos entre todos. Es una negociación constante en la que participamos cada día, con cada ley que se debate, con cada derecho que se defiende, con cada conversación que tenemos sobre cómo queremos que sea nuestra sociedad.